La seda marfileña de mi vestido caía en cascada tras de mí como un torrente de luz de luna mientras avanzaba por el interminable pasillo. Cada paso resonaba bajo la abovedada cúpula de la catedral. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando fragmentos de arcoíris sobre el suelo de mármol. Fragmentos que parecían danzar y brillar con cada latido que retumbaba en mi pecho. La melodía del órgano crecía a mi alrededor, pero todo lo que podía oír era el torrente de sangre en mis oídos mientras miraba fijamente a Adrián. Él esperaba en el altar, como una figura esculpida de un sueño renacentista. Su cabello oscuro atrapaba la luz, y sus ojos esmeralda se clavaban en los míos con una intensidad que me debilitaba las rodillas. El gris marengo de su esmoquín contrastaba perfectamente con las rosas blancas y la paniculata que adornaban cada banco, cada pilar, cada superficie de este momento perfecto con el que había soñado desde que era una niña. «Estás deslumbrante», Sofía susurró mi padre a mi lado, con la voz embargada por la emoción mientras me apretaba el brazo. Sentí las lágrimas a punto de desbordar mi rímel cuidadosamente aplicado, pero las contuve. Se suponía que este era el día más feliz de mi vida, la culminación de 3 años con el hombre que me había conquistado en aquella gala benéfica, que me había propuesto matrimonio bajo las estrellas en la playa de Valencia donde nos dimos nuestro primer beso, que me había prometido un para siempre con tal convicción que nunca dudé de que cada palabra era sincera. Los invitados se pusieron en pie a nuestro paso, sus rostros radiantes de alegría, con pañuelos ya secando algunas lágrimas y los flashes de las cámaras estallando como relámpagos capturados. Vi a mi madre en la primera fila, con las manos sobre el corazón, el orgullo irradiando de cada arruga de su rostro. Detrás de ella se sentaba la madre de Adrián, Diana, con los labios curvados en lo que debería haber sido una sonrisa, pero que de alguna manera se sentía fría en sus afilados rasgos. Algo brilló en sus ojos oscuros cuando nuestras miradas se encontraron, algo que no pude identificar, pero que me envió un inesperado escalofrío por la espalda, a pesar del calor de la catedral. «No seas ridícula», me reprendí. «Son solo los nervios del día de la boda. Todo es perfecto». Pero mientras continuaba hacia Adrián, me fijé en Lucía, de pie entre las damas de honor. Su cabello rubio platino brillando bajo las luces de la catedral. Mi mejor amiga desde la universidad, la mujer que me había ayudado a elegir este mismo vestido, que había planeado mi despedida de soltera, que había estado a mi lado en cada momento de duda y en cada oleada de alegría durante nuestro compromiso. Debería haber estado resplandeciente de felicidad por mí, pero había algo en su expresión, una tensión alrededor de sus ojos azules, un esfuerzo en su sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera con inquietud. «Basta ya», ordené a mis pensamientos acelerados. «Es el día de tu boda. Céntrate en Adrián. Céntrate en el amor. Céntrate en el para siempre». Mi padre puso mi mano en la de Adrián, y la calidez familiar de su tacto me tranquilizó. Sus dedos eran fuertes, seguros, pero juraría que sentí un ligero temblor recorrerlos al cerrarse sobre los míos. Cuando levanté la vista hacia su rostro, buscando consuelo, vi que sus ojos se desviaban brevemente hacia la congregación antes de volver a posarse en mí. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, su voz resonando en la catedral en silencio. «Estamos hoy aquí reunidos para ser testigos de la unión en santo matrimonio de Adrián Castillo Vargas y Sofía Reyes Mendoza». La ceremonia se desarrolló como un cuento de hadas. Los votos de Adrián fueron pura poesía, palabras sobre almas gemelas, el destino y un amor que trascendería el tiempo. Mi propia voz tembló al prometer amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separase. El peso de esas palabras se asentó a nuestro alrededor como una bendición. Y cuando deslizó la alianza de platino en mi dedo, me sentí completa de una manera que nunca había imaginado posible. «Puede besar a la novia». Los labios de Adrián encontraron los míos, suaves, cálidos y perfectos, y la catedral estalló en aplausos y vítores. Una lluvia de arroz y pétalos de rosa cayó sobre nosotros mientras prácticamente flotábamos de vuelta por el pasillo, mis manos seguras en las suyas, mi corazón volando con la certeza absoluta de que era la mujer más afortunada del mundo. El banquete fue un torbellino de bailes y risas, brindis con cava y discursos llenos de lágrimas. Adrián me hizo girar por la pista de baile al son de nuestra canción, At Last de Etta James, mientras nuestros amigos y familiares nos observaban con rostros iluminados de alegría. Cada detalle era perfecto, desde las orquídeas blancas que caían en cascada adornando cada mesa hasta la tarta de 7 pisos que parecía sacada de un museo. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar pequeñas cosas que pinchaban mi euforia como diminutas espinas. La sonrisa de Adrián parecía forzada durante el baile que compartí con mi padre, y no dejaba de mirar su reloj cuando pensaba que nadie le veía.
Cuando crucé la mirada con Lucía durante el lanzamiento del ramo, que ella no hizo ningún esfuerzo por coger a pesar de estar soltera, apartó la vista rápidamente, sus mejillas sonrojándose de una manera que no tenía nada que ver con el cava. Lo más inquietante de todo fue Diana, la madre de Adrián, que pasó la mayor parte del banquete susurrando urgentemente con parientes que yo no reconocía, pero sus ojos oscuros lanzando miradas ocasionales hacia Adrián y hacia mí con lo que casi parecía piedad. La idea era tan absurda que la descarté de inmediato, pero dejó un punto frío en mi pecho que ni los besos de Adrián podían calentar. ¿Lista para irnos de aquí, señora de Castillo?, murmuró Adrián junto a mi oído mientras el banquete llegaba a su fin, su aliento enviando deliciosos escalofríos por mi cuello. El sonido de mi nuevo apellido en sus labios debería haberme emocionado. Pero había algo en su tono, una cualidad apresurada que me hizo retroceder para estudiar su rostro. ¿Va todo bien?, pregunté, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos seguían desviándose hacia la salida. Por supuesto, dijo, pero su risa sonó hueca. Solo estoy ansioso por empezar nuestra luna de miel. Eso es todo. Nos despedimos en un torbellino de abrazos y buenos deseos, con arroz y bengalas iluminando nuestro camino hacia la limusina que nos esperaba. El palacete ancestral de Adrián, ahora nuestro hogar, nos aguardaba en la sierra, a las afueras de la ciudad, una imponente mansión que había pertenecido a su familia durante generaciones. Era donde pasaríamos nuestra noche de bodas antes de volar a la costa amalfitana a la mañana siguiente, donde comenzaríamos el resto de nuestras vidas como marido y mujer. La casa se cernía contra el cielo estrellado mientras subíamos por el sinuoso camino de entrada, sus ventanas góticas brillando como ojos vigilantes a la luz de la luna. La hiedra trepaba por los muros de piedra, y los robles centenarios proyectaban sombras retorcidas sobre los cuidados jardines. Era hermosa de una manera evocadora y antigua, pero esa noche parecía más imponente que romántica. Adrián estuvo callado durante el trayecto, su mano descansando en mi rodilla, pero su atención fija en algo más allá de la ventanilla. Cuando intenté entablar conversación sobre la ceremonia, sobre lo perfecto que había sido todo, sus respuestas fueron distraídas, automáticas. La habitación de invitados del ala este ha sido preparada para tu madre, dijo de repente, rompiendo un largo silencio. Parpadeé, confundida. Mi madre se fue a casa con mi padre. ¿Recuerdas? No se quedan aquí esta noche. El rostro de Adrián se quedó en blanco por un momento. Luego sacudió la cabeza con una risa forzada. Claro, por supuesto. Lo siento, solo estoy cansado. Ha sido un día muy largo. Pero su explicación no alivió el creciente nudo de inquietud en mi estómago. Adrián no era así. Solía ser tan atento, tan centrado en mí, especialmente en los momentos importantes. Esa noche, en la que debería haber sido la noche más importante de nuestras vidas juntos, parecía un extraño con el rostro de mi marido. La limusina se detuvo frente a la gran entrada, y el chofer rodeó el coche para abrirnos la puerta. Adrián me ayudó a salir, su mano firme pero impersonal, más educada que apasionada. La cola de mi vestido susurró contra los escalones de piedra mientras subíamos hacia las enormes puertas de roble, sus aldabas de latón brillando a la luz del porche. Dentro, la casa estaba tenuemente iluminada, con sombras acumulándose en las esquinas y danzando a lo largo de las paredes cubiertas de retratos de los antepasados de Adrián. Sus ojos pintados parecían seguir nuestro avance mientras Adrián me guiaba hacia la escalera principal, sus pasos resonando en el vestíbulo de mármol. Le pedí a Rosa que preparara la suite principal, dijo. Su voz con una extraña formalidad, todo debería estar listo para esta noche. La forma en que dijo esas últimas palabras me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con los corrientes de aire de la casa. No era así como había imaginado el comienzo de nuestra noche de bodas. ¿Dónde estaba el romanticismo, la pasión, la alegría abrumadora de dos personas finalmente unidas? Subimos las escaleras en silencio, mi vestido arrastrándose detrás de mí como un eco fantasmal de la celebración del día. La suite principal estaba al final de un largo pasillo, también flanqueado por más retratos ancestrales. Y cuando Adrián abrió la pesada puerta, me quedé sin aliento ante la belleza que me recibió. Pétalos de rosa cubrían la cama king size en intrincados diseños. Las velas parpadeaban en cada superficie, proyectando una luz danzante sobre las cortinas de seda y los muebles antiguos. Una botella de cava se enfriaba en una cubitera junto a dos copas de cristal, y el aroma a jazmín y vainilla llenaba el aire desde docenas de rosas blancas dispuestas por toda la habitación. Es precioso, musité, parte de mi tensión anterior desvaneciéndose. Esto se parecía más al Adrián que conocía. Romántico, detallista, atento a cada pormenor. Pero cuando me giré para compartir este momento con él, para perderme en sus brazos y reclamar finalmente la pasión que se había ido acumulando entre nosotros durante todo el día, lo encontré revisando su móvil, con el ceño fruncido en concentración.
Adrián, le llamé suavemente. Levantó la vista rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo. Lo siento, solo trabajo. Ya sabes cómo es. En nuestra noche de bodas, las palabras salieron más secas de lo que pretendía, y vi cómo se encogía ligeramente. No es nada urgente, dijo, pero ya se dirigía hacia la puerta. Solo necesito hacer una llamada rápida. Un problema con las reservas del hotel de Italia. Vuelvo enseguida, lo prometo. Antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera preguntar por qué no podía esperar hasta la mañana, ya se había ido, dejándome sola en la habitación iluminada por las velas con nada más que el eco de sus pasos desapareciendo por el pasillo. Me quedé allí un largo momento, el silencio presionándome como un peso físico. Los pétalos de rosa que momentos antes me habían parecido tan románticos ahora se sentían como fragmentos esparcidos de un sueño que ya empezaba a desmoronarse. Las velas parpadeaban, proyectando sombras cambiantes que hacían que la habitación pareciera viva, con ojos que observaban. Volverá, me dije con firmeza. Son solo nervios, dudas de última hora, perfectamente normal. Pero a medida que los minutos pasaban y se convertían en una hora, mi razonamiento empezó a parecer tan frágil como el papel de seda bajo la lluvia. Intenté llamar a su móvil, pero saltaba directamente el buzón de voz. Intenté enviarle mensajes, pero no recibí respuesta. El cava seguía intacto, sus burbujas muriendo lentamente en las copas de cristal. Me quité el vestido de novia y me puse el camisón de seda que había elegido especialmente para esta noche, de encaje marfil con diminutos botones de perla que atrapaban la luz de las velas como estrellas capturadas. Me cepillé el pelo hasta que cayó en ondas sobre mis hombros. Me apliqué el perfume que a Adrián le encantaba y esperé. Y esperé. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros que sonaban casi como susurros en la oscuridad más allá de las ventanas. En algún lugar, a lo lejos, un reloj dio las 11, luego las 11:30. Las velas se consumían, la cera se acumulaba en las superficies antiguas, y Adrián seguía sin volver. Cuando el reloj de pie del vestíbulo dio las 12 con campanadas profundas y resonantes, yo ya daba vueltas por la habitación como un animal enjaulado, mis zapatillas de seda silenciosas sobre la alfombra persa. La ira había reemplazado al dolor, y el miedo comenzaba a colarse por los bordes de ambas emociones. ¿Dónde podía estar? ¿Qué podía ser tan importante como para abandonar a su novia en su noche de bodas? Y entonces, rompiendo el silencio que siguió a la última campanada del reloj, lo oí. Un sonido que hizo que la sangre se me helara en las venas y mi corazón se saltara varios latidos antes de reanudarse a un ritmo frenético. Venía de algún lugar más profundo de la casa. Un crujido bajo y rítmico que parecía casi íntimo, como los muelles de una cama. El pensamiento fue tan horrible, tan imposible, que lo rechacé de inmediato. Estás paranoica. Es una casa vieja. Las casas viejas hacen ruidos. Pero al pegar la oreja a la puerta, el sonido continuó, acompañado ahora por lo que podrían haber sido voces ahogadas, o jadeos, o... Mi mano tembló al girar el ornamentado pomo de latón, abriendo la puerta lo justo para deslizarme al pasillo. El corredor se extendía ante mí como un túnel, iluminado solo por apliques que proyectaban charcos de luz amarilla entre largos tramos de sombra. Los sonidos eran más claros ahora, provenientes de la dirección del ala este, donde estaban las habitaciones de invitados. Cada paso se sentía como caminar sobre arenas movedizas, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra que cubría el suelo de madera. Los retratos de los antepasados de Adrián observaban mi avance con ojos pintados que parecían brillar con secretos. Y más de una vez creí ver un movimiento por el rabillo del ojo, solo para girarme y no encontrar nada más que sombras e inmovilidad. Los sonidos se hicieron más fuertes a medida que me acercaba al ala este, y con ellos llegó el inconfundible sonido de voces, susurradas pero urgentes, íntimas de una manera que me revolvió el estómago. No puede ser, es imposible, Adrián me ama. Acabamos de casarnos. Hace apenas unas horas me prometió amarme para siempre, pero aunque mi mente se aceleraba con negaciones, mi cuerpo sabía la verdad. Cada instinto gritaba peligro, traición, un desamor tan profundo que haría añicos todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y el hombre con el que acababa de prometer pasar mi vida. Me detuve frente a la puerta de donde provenían los sonidos con más fuerza. La suite de Diana, la que ella ocupaba cada vez que venía de visita desde su casa en Europa. La luz se filtraba por debajo de la puerta, cálida y dorada, y las voces en el interior eran más claras ahora, aunque todavía amortiguadas por la pesada madera. La risa de una mujer, suave y entrecortada. La voz de un hombre, profunda y familiar, susurrando algo que hizo suspirar a la mujer. El sonido de movimiento, urgente y apasionado. Mi mano se cernió sobre el pomo durante lo que pareció una eternidad.
Cada pensamiento racional luchaba contra la creciente certeza de que abrir esa puerta lo destruiría todo. Mi matrimonio, mi confianza, mi corazón, mi propio sentido de la realidad. Pero tenía que saberlo. Incluso si saberlo me mataba, tenía que saberlo. El latón estaba frío bajo mi palma mientras lo giraba lentamente, rezando para que no crujiera, rezando para estar equivocada, rezando para que lo que encontrara más allá de este umbral no fuera el fin de todo lo hermoso en lo que había creído. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas, revelando una escena que quedará grabada en mi memoria hasta el día de mi muerte. Las velas parpadeaban por toda la suite de Diana, proyectando una luz danzante sobre muebles antiguos y alfombras persas. Pero fue la cama lo que captó mi atención. La enorme cama con dosel donde dos figuras se movían juntas en un abrazo apasionado, sus cuerpos entrelazados, sus voces elevadas en sonidos de placer que se sentían como dagas en mi pecho. Al principio, todo lo que podía ver eran sombras y curvas, extremidades pálidas a la luz de las velas. El cabello de la mujer estaba esparcido sobre las almohadas como oro derramado, y los anchos hombros del hombre bloqueaban la mayor parte de mi vista mientras se movía sobre ella. Pero entonces él se movió, y el perfil que se reveló a la luz parpadeante hizo que el mundo se inclinara sobre su eje. Mi marido, el hombre que había prometido amarme solo a mí apenas unas horas antes, estaba haciendo el amor con otra mujer en la cama de su madre, su alianza de boda atrapando la luz de las velas mientras sus manos recorrían el cuerpo de ella con una intimidad familiar. La mujer debajo de él se arqueó hacia arriba, su rostro girando hacia la puerta, y cuando vi quién era, los últimos fragmentos de mi mundo se hicieron polvo. Lucía, mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer que me había ayudado a elegir mi vestido de novia, que me había cogido la mano durante cada ansiedad preboda, que me había dicho esa misma mañana la suerte que tenía de haber encontrado a un hombre tan maravilloso. Se movían juntos con el ritmo de amantes que habían hecho esto muchas veces antes, sus susurros cariñosos y suspiros apasionados, una sinfonía de traición que resonaba en mi alma destrozada. Echaba de menos esto, respiró Lucía, sus dedos recorriendo la espalda de Adrián. Odié verte casarte con ella hoy. Había que hacerlo, respondió Adrián, su voz densa de deseo. Pero ya ha pasado, nunca sospechará. Por fin podemos estar juntos como siempre hemos planeado. Las palabras me golpearon como puñetazos, cada una robándome un trozo de aliento hasta que me sentí mareada por la falta de oxígeno. Siempre hemos planeado. ¿Cuánto tiempo llevaba esto en marcha? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? ¿Y si se entera? La voz de Lucía tenía una nota de preocupación que podría haber sido conmovedora si no se tratara de engañarme a mí. No lo hará, dijo Adrián con una crueldad segura. Sofía es demasiado confiada, demasiado ingenua. Ve lo que quiere ver. Además, después de esta noche, tendremos acceso a su fondo fiduciario. Podremos desaparecer a cualquier parte del mundo. Fondo fiduciario. La herencia de mi abuela que había puesto bajo el control de Adrián la semana pasada como parte de nuestra planificación financiera prematrimonial. La herencia que le había confiado para que la gestionara porque lo amaba, porque creía que siempre velaría por mis intereses. La traición era tan completa, tan calculada, que por un momento no pude procesarla. No era un momento de debilidad, un único error nacido de las dudas o la confusión. Era un engaño deliberado y planeado, orquestado antes incluso de que yo supiera que Adrián existía. Debí de emitir un sonido, un jadeo o un sollozo, alguna expresión involuntaria de devastación, porque ambas figuras en la cama se congelaron. La cabeza de Adrián se giró hacia la puerta y a la luz de las velas vi su rostro transformarse de la pasión al shock, y luego a algo que podría haber sido culpa si fuera capaz de tal emoción. Sofía. Mi nombre salió de sus labios como una maldición. Lucía se apresuró a cubrirse con las sábanas, su rostro sonrojado por algo más que pasión, vergüenza, miedo y algo que casi parecía alivio. Puedo explicarlo, empezó Adrián. Pero su voz sonaba hueca, automática, como una grabación de palabras que nunca esperó necesitar. ¿Explicar? La palabra salió como un susurro, pero pareció resonar en el repentino silencio que llenó la habitación. ¿Explicar cómo? ¿Explicar qué? Entré completamente en la habitación, mi camisón de seda susurrando en el aire denso que olía a sexo, a traición y a la muerte de la inocencia. Ambos me observaban con la atención cautelosa de depredadores sorprendidos sobre su presa. ¿Explicar cómo mi marido está en la cama con mi mejor amiga en nuestra noche de bodas? Mi voz se hacía más fuerte, alimentada por una ira tan pura que se sentía casi sagrada. ¿Explicar cómo todo esto estaba planeado? ¿Cómo ambos estáis robando mi dinero? ¿Cómo todo mi matrimonio es una mentira? No es lo que parece, dijo Lucía, su voz pequeña y patética. Me reí, y el sonido fue tan amargo que me hizo estremecer. ¿No es lo que parece?
Estás desnuda en la cama con mi marido, hablando de vuestros planes para robarme. ¿Y no es lo que parece? Adrián se sentó al borde de la cama, buscando su ropa. Sofía, por favor, déjame explicar. Es complicado. ¿Complicado? Ahora estaba gritando, abandonando toda pretensión de control. ¿Qué hay de complicado en la traición? ¿Qué hay de complicado en las mentiras? ¿Qué hay de complicado en arruinar la vida de alguien por dinero? No lo entiendes. Entiendo perfectamente, las palabras explotaron de mí con años de emoción reprimida. Nunca me amaste. Todo esto, toda nuestra relación, era por mi herencia. ¿Algo de ello fue real? ¿Algo en absoluto? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. El rostro de Adrián se había puesto pálido, pero no había remordimiento allí, ni arrepentimiento por el dolor que había causado. Solo cálculo, los engranajes girando mientras intentaba averiguar cómo minimizar el daño a sus planes cuidadosamente trazados. Sofía, si te calmaras y escucharas. ¿Calmarme? Sentí que algo se rompía dentro de mí, un último hilo que había estado manteniendo mi cordura. ¿Quieres que me calme? Confié en ti con todo. Mi corazón, mi cuerpo, mi futuro, mi dinero. Te di todo lo que tenía, y así es como me lo pagas. Lucía había permanecido en silencio durante este intercambio, agarrando la sábana contra su pecho. Pero ahora habló, con esa indignación fuera de lugar que solo los verdaderamente egoístas pueden reunir. No se suponía que pasara así, dijo. No se suponía que te enteraras. Ah, bueno, eso lo mejora todo. Dirigí mi furia hacia ella. Esta mujer que había sonreído en mi boda apenas unas horas antes, que me había abrazado, y dicho lo feliz que estaba por mí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Miró a Adrián buscando guía o permiso, o quizás solo esperando que él respondiera por ella. Pero Adrián estaba ocupado poniéndose la camisa, sus movimientos rápidos y eficientes, como si se preparara para una batalla o una huida. ¿Cuánto tiempo? Exigí de nuevo. 2 años, susurró Lucía. 2 años. Antes de que Adrián me pidiera matrimonio, antes de que me dijera que me amaba, antes de que yo empezara a planificar el futuro que pensé que compartiríamos, desde antes de que nos comprometiéramos. Mi voz era ahora muy baja, muy mortal. Las manos de Adrián se detuvieron en los botones de su camisa. Sofía, ¿desde antes de que me dijeras que me amabas? ¿Desde antes de que me propusieras matrimonio? ¿Desde antes de que te presentara a Lucía en aquella cena? La última pieza encajó con una claridad nauseabunda. No se los había presentado yo. Ya se conocían. La sorpresa en el rostro de Lucía cuando llevé a Adrián a casa había sido falsa. Su química, que yo había atribuido a que ambos eran importantes para mí, había sido real, pero por todas las razones equivocadas. Lo planeasteis desde el principio. No era una pregunta. Me investigaste, descubriste lo de mi herencia, y luego, ¿qué? Te aseguraste de conocerme en esa gala benéfica. Te aseguraste de que me enamorara de ti. El silencio de Adrián fue una confesión suficiente. Y tú me volví hacia Lucía, le ayudaste. Primero eres mi amiga. Le presentaste todas mis vulnerabilidades. Le dijiste exactamente cómo hacer que me enamorara de él. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero parecían más de frustración que de remordimiento genuino. Tienes que entenderlo, Sofía. Adrián y yo tenemos una historia. Estuvimos juntos primero. Eso no es una excusa, grité. No es una razón para destruir la vida de alguien. Si queríais estar juntos, deberíais haber seguido juntos. No deberíais haberme involucrado a mí. Necesitábamos el dinero, dijo Adrián secamente, abandonando finalmente cualquier pretensión de amor o arrepentimiento. La familia de Lucía la desheredó y mi negocio está fracasando. El fondo fiduciario de tu abuela era la solución a nuestros problemas. La crueldad casual de sus palabras, la forma en que hablaba de mi vida y mi amor como una simple transacción financiera, fue casi más devastadora que la propia traición. Fuera. Mi voz era muy baja, muy tranquila. Sofía, fuera de esta casa. Los dos. Ahora. Esta es mi casa, dijo Adrián. Y había algo peligroso en su tono, algo que me hizo dar un paso atrás. De hecho, dijo una voz desde la puerta. Es mía. Todos nos giramos para ver a Diana de pie en la entrada de su suite. Su cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la hora tardía, su expresión más fría que la escarcha de invierno. Iba completamente vestida con un elegante conjunto negro que la hacía parecer como si asistiera a un funeral, lo cual, supuse, era cierto. Madre, empezó Adrián, pero Diana levantó una mano perfectamente cuidada. He oído suficiente, dijo, su acento haciendo que cada palabra sonara como una cuchilla cortando seda. Más que suficiente. Usted lo sabía, susurré.
mirando a esta mujer que me había dado la bienvenida a su familia apenas unas horas antes, que había sonreído y brindado y actuado como si estuviera ganando una nuera querida. Los ojos oscuros de Diana se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que no esperaba: arrepentimiento. Lo sospechaba, dijo en voz baja. Pero esperaba estar equivocada. Esperaba que mi hijo tuviera más honor que esto. Madre, no lo entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Diana podría haber congelado el fuego. Te casaste con esta chica hermosa y confiada por su dinero mientras tenías una aventura con su amiga. Planeabas robarle y abandonarla. Has deshonrado el nombre de nuestra familia y has roto cada voto que hiciste ante Dios. El rostro de Adrián pasó por varias expresiones: sorpresa, ira, cálculo, antes de decidirse por una indignación defensiva. Nunca habría echado de menos el dinero. Tiene más de lo que sabe qué hacer con él. Ese no es el punto. La compostura de Diana se resquebrajó por un momento, revelando la furia que había debajo. El punto es que eres un ladrón y un mentiroso y una desgracia para todo lo que esta familia ha representado. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Lo siento, hija. Más de lo que puedas imaginar. Esta casa me pertenece, y quiero que sepas que eres bienvenida aquí. Ellos. Miró a Adrián y a Lucía con un desprecio manifiesto. No lo son. ¿Qué quieres decir con que te pertenece?, exigió Adrián. Diana sonrió, y fue como ver a un lobo enseñar los dientes. ¿De verdad pensabas que le dejaría nuestro hogar ancestral a un hijo que lo vendería por dinero para el juego? La casa, las tierras, todo sigue a mi nombre. No tienes ningún derecho aquí. Las implicaciones de esto golpearon a Adrián como un puñetazo. No solo su plan para robar mi dinero había fracasado, sino que también estaba perdiendo la casa que contaba con heredar. No puedes hacer esto, dijo él. Ya lo he hecho. Diana sacó un documento doblado de su bolso. He cambiado mi testamento. No recibes nada, ni la casa, ni las inversiones, ni el negocio familiar. Nada. Pero soy tu hijo. Eras mi hijo. Ahora solo eres un extraño que comparte mi ADN. La finalidad en su voz, la ruptura total de los lazos familiares, pareció conmocionar a Adrián más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido hasta ahora. Miró a su madre como si la viera por primera vez. Lucía, continuó Diana, dirigiendo su atención a mi antigua mejor amiga, te sugiero que recojas tus cosas y te vayas. Ahora, antes de que llame a la policía y haga que te saquen por allanamiento. Lucía se levantó de la cama, agarrando la sábana, su rostro surcado por lágrimas y rímel. Tu ropa está en la habitación de invitados donde la dejaste cuando viniste aquí a seducir a mi hijo, dijo Diana con precisión gélida. Tienes 5 minutos. Mientras Lucía salía apresuradamente de la habitación, Diana se volvió hacia Adrián. Tienes hasta el amanecer para retirarte a ti y a tus pertenencias de esta propiedad. Después de eso, serás considerado un intruso. ¿A dónde se supone que voy a ir? La nota quejumbrosa en su voz podría haberme conmovido una vez. Ahora, solo sonaba patética. Ese no es mi problema, respondió Diana. Deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir tu vida por dinero. Adrián me miró entonces, y por un momento, vi algo que podría haber sido un remordimiento genuino en sus ojos. Sofía, yo. Levanté una mano, sorprendida de lo firme que era mi voz. No digas que lo sientes. No digas que no significó nada. No digas que me amas. Ambos sabemos que sería solo otra mentira. Abrió la boca como para discutir, luego la cerró de nuevo. ¿Qué podía decir después de todo? ¿Qué palabras podrían salvar el abismo de traición que se extendía entre nosotros? Confié en ti, dije en voz baja. Te di todo lo que tenía. Mi corazón, mi cuerpo, mi futuro, mi dinero. Habría hecho cualquier cosa por ti. Y lo tiraste todo por la borda. ¿Para qué? Un fondo fiduciario que podrías haber compartido si hubieras sido honesto. Una mujer que te ayudó a engañarme. No se suponía que pasara así, dijo, haciéndose eco de las palabras anteriores de Lucía. No asentí. Se suponía que pasaría en secreto, sin que yo me enterara nunca, viviendo toda mi vida como tu tonta mientras tú y Lucía os reíais a mis espaldas. La verdad de aquello, la crueldad casual de su plan original, pareció golpearle por primera vez. Su rostro se contrajo ligeramente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. Nunca quise hacerte daño, susurró. Pero lo hiciste. Me has hecho daño. Y la peor parte es que habría seguido haciéndome daño para siempre si no me hubiera enterado. Diana había estado observando este intercambio con la atención de un halcón vigilando a su presa, y ahora dio un paso adelante. Sofía, querida, ¿quieres que llame a alguien? ¿A tus padres? ¿A un amigo? La idea de explicar esto a mis padres, de ver la lástima y el horror en sus ojos, hizo que se me encogiera el estómago. Y amigos. Lucía había sido mi amiga más cercana.
Los demás eran conocidos, en el mejor de los casos. Gente que estaría más interesada en el escándalo que en consolarme. No dije en voz baja, gracias. Pero no. Necesito pensar. Diana asintió comprensivamente. Eres bienvenida a quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esta casa ha visto su cuota de desamor a lo largo de los años. Quizás pueda ofrecerte algo de paz. Miré alrededor de la habitación que había sido el escenario de la destrucción de mi mundo. La cama deshecha, las velas parpadeantes, la ropa esparcida, y sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho donde antes estaba mi corazón. Debería irme, dijo Adrián, pero no hizo ningún movimiento hacia la puerta. Sí asentí, deberías. Pero aún así, se demoró, como si esperara el perdón o la comprensión o alguna señal de que esto podría arreglarse. Sofía. Lo que tuvimos fue una mentira. Las palabras salieron planas, definitivas, todo. Cada beso, cada te quiero, cada promesa. Todo fue parte de tu plan. No todo protestó. Algo fue real. Mis sentimientos por ti. Fueron convenientes, terminé. Útiles, pero no reales. Si fueran reales, no habría sido capaz de hacer esto. Se estremeció como si lo hubiera golpeado, pero no sentí ninguna satisfacción al causarle dolor. No sentí nada en absoluto, excepto un vasto vacío resonante donde solía estar mi futuro. Vete, Adrián. Llévate a Lucía y vete a vivir tu vida con la mujer que realmente quieres, y déjame a mí averiguar cómo reconstruir la mía. Esta vez sí se movió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por si sirve de algo, dijo sin darse la vuelta, sí que me importabas. No respondí, mi voz firme y segura. No lo hacías. Si te hubiera importado, esto nunca habría sucedido. El sonido de sus pasos desapareciendo por el pasillo fue como una puerta cerrándose a todo lo que había pensado que sería mi vida. En cuestión de minutos, oí movimiento por toda la casa. Cajones abriéndose y cerrándose, voces ahogadas, los sonidos de un equipaje hecho a toda prisa. Diana permaneció conmigo durante todo el proceso, su presencia firme y reconfortante sin ser intrusiva. Cuando la puerta principal finalmente se cerró de golpe y el motor de un coche arrancó en la entrada, se acercó a la ventana y observó hasta que las luces traseras desaparecieron en la noche. Se han ido, dijo en voz baja. Asentí, sin confiar en mi voz. ¿Qué Horacio juró? Era una buena pregunta. ¿Qué hacía alguien cuando toda su vida implosionaba en el espacio de una sola noche? Cuando todo lo que había creído sobre el amor, la confianza y el futuro resultaba ser una mentira cuidadosamente orquestada? No lo sé, admití. Diana se acercó a mí, su mano suave en mi hombro. Sobrevivirás, dijo con tranquila certeza. Eres más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte, me siento como una tonta. Ambas cosas no son excluyentes, respondió Diana. A veces, ser un tonto es lo que nos permite amar por completo. El problema no está en tu capacidad para confiar. Está en su capacidad para traicionar. Permanecimos en silencio durante un rato, rodeadas por la evidencia de mis sueños destrozados. Finalmente, Diana volvió a hablar. Hay algo más que deberías saber, dijo con cuidado. La miré, sin estar segura de poder soportar más revelaciones. Los invitados de la boda, nuestra familia, tu familia, nuestros amigos, todos se alojan en el hotel del centro esta noche. Mañana por la mañana, esperarán veros partir para vuestra luna de miel. Querrán felicitaros, desearos lo mejor. La idea de enfrentarme a toda esa gente, de explicar lo que había sucedido, o de intentar fingir que todo estaba bien, me oprimió el pecho con pánico. No puedo, susurré. No puedo enfrentarme a ellos. No puedo contárselo. Entonces no lo hagas, dijo Diana simplemente. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, y era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Quiero decir que Adrián y Lucía tomaron sus decisiones. Eligieron el engaño, la traición y la codicia. Quizás es hora de que afronten las consecuencias de esas decisiones. No lo entiendo. Diana se giró para mirarme de frente, sus ojos oscuros brillando con algo que podría haber sido malicia o podría haber sido venganza. Mi querida niña, has estado jugando a la defensiva toda la noche. Es hora de pasar a la ofensiva. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del gran salón de baile del hotel, mientras nuestros invitados a la boda se reunían para lo que pensaban que sería un desayuno de despedida antes de que Adrián y yo partiéramos para nuestra luna de miel en la costa amalfitana. Yo estaba de pie al fondo de la sala, observando rostros familiares charlando mientras tomaban café y bollería, completamente ajenos a que su perfecta celebración de boda estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Apenas había dormido, pasando las horas restantes de mi noche de bodas planeando lo que Diana había llamado mi momento de la verdad. Ella había sido sorprendentemente útil,
proporcionando detalles sobre la situación financiera de Adrián que yo no conocía, contactos que podrían ayudarme a asegurar mis activos, y, lo más importante, el coraje para tomar el control de mi narrativa en lugar de dejar que ellos la escribieran por mí. Mis padres estaban sentados en una mesa cerca del frente, sus rostros brillando con un orgullo y una felicidad que me dolían en el pecho. Los parientes de Adrián llenaban varias mesas, sus expresiones expectantes mientras esperaban que la feliz pareja hiciera su aparición. La familia de Lucía también estaba allí, sus padres radiantes con la alegría reflejada de la boda perfecta de la mejor amiga de su hija. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Adrián llegó primero, con un aspecto pulcro y sereno con su ropa de viaje, su sonrisa ensayada y convincente. Se movió por la sala como el consumado actor que era, aceptando felicitaciones y buenos deseos con el tipo de encanto que me había enamorado. Al observarlo ahora, sabiendo lo que sabía, podía ver la actuación por lo que era, calculada, hueca, diseñada para extraer el máximo beneficio de cada interacción. Lucía apareció momentos después, radiante con un vestido azul celeste que complementaba perfectamente su cabello rubio. Se movió entre la multitud con la confianza de alguien que creía haberse salido con la suya en el crimen perfecto, abrazando a mis parientes, riendo con viejos amigos de la universidad, interpretando a la perfección el papel de la devota mejor amiga. Ninguno de los dos me había visto todavía, ya que estaba situada detrás de un pilar decorativo cerca de la entrada. Quería observarlos primero, ver cómo manejarían esta farsa antes de derribar su castillo de naipes. Señoras y señores, llamó Adrián, golpeando su copa de cava con una cucharilla de plata. La sala se fue silenciando gradualmente, toda la atención centrada en mi marido mientras se preparaba para dirigirse a nuestros invitados. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Sofía y yo estamos muy agradecidos por vuestra presencia en nuestra boda de ayer, y queríamos compartir unas palabras antes de partir hacia Italia. La multitud murmuró su aprobación, los rostros vueltos expectantes hacia Adrián. Estaba en su elemento, dominando la sala con una facilidad practicada. Ayer fue el día más hermoso de mi vida, continuó, su voz cálida con lo que sonaba como una emoción genuina. Casarme con la mujer de mis sueños, rodeado de todos los que amamos. No hay mayor alegría que esa. Varias personas suspiraron con aprecio. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo, todavía emocionada por los acontecimientos del día anterior. Sofía y yo nos sentimos increíblemente afortunados, prosiguió Adrián. Y queremos que todos sepáis cuánto significa vuestro apoyo para nosotros al comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. Fue un discurso hermoso, pronunciado con una sinceridad perfecta. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberme conmovido yo misma. En cambio, sentí náuseas al verlo manipular a estas buenas personas que realmente se preocupaban por nosotros. ¿Dónde está la sonrojada novia?, gritó mi tío Roberto, mirando alrededor de la sala con una sonrisa afable. La expresión de Adrián vaciló por un instante, tan brevemente que la mayoría de la gente probablemente no lo notó, pero yo lo vi. Ese destello de incertidumbre al darse cuenta de que en realidad no sabía dónde estaba yo ni qué podría estar planeando. Solo se está retocando, dijo con fluidez. Ya sabéis cómo son las mujeres, siempre queriendo estar perfectas. El comentario provocó algunas risas, pero noté que el rostro de Lucía se tensaba ligeramente. Ahora estaba escaneando la sala, y cuando sus ojos me encontraron detrás del pilar, su rostro palideció. Le dijo algo a Adrián, demasiado bajo para que yo lo oyera, y vi cómo su lenguaje corporal cambiaba al instante. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se volvió forzada, y sus ojos comenzaron a buscar entre la multitud con un pánico apenas disimulado. Era el momento. Salí de detrás del pilar, moviéndome entre la multitud con pasos medidos. Las conversaciones se acallaron a medida que la gente notaba mi acercamiento, sus rostros iluminándose con afecto y curiosidad por lo que podría decir. Llevaba un sencillo vestido negro, elegido deliberadamente por sus connotaciones fúnebres, y mi alianza de boda estaba notablemente ausente de mi dedo. La había dejado en la mesita de noche de Diana, junto con una nota agradeciéndole su amabilidad y prometiendo mantener el contacto. «Sofía», exclamó mi madre, levantándose de su silla con los brazos extendidos. «Ahí está nuestra hermosa novia». Le di un beso en la mejilla, aceptando su abrazo mientras mantenía mis ojos fijos en Adrián. Su rostro se había vuelto ceniciento, y podía ver los engranajes girando mientras intentaba averiguar qué podría estar planeando decir. «Buenos días a todos», dije, mi voz resonando claramente por el salón de baile. «Gracias a todos por venir esta mañana, y gracias por celebrar con nosotros ayer. Fue realmente revelador». Los ojos de Adrián se abrieron ligeramente ante mi elección de palabras, pero mantuvo la compostura. «Tengo algo que me gustaría compartir con todos vosotros», continué, moviéndome para situarme junto a Adrián al frente de la sala. «Algo importante sobre mi matrimonio.
Sofía, murmuró Adrián en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Lo ignoré, centrándome en el mar de rostros expectantes que tenía ante mí. Ayer, pensé que me estaba casando con el hombre de mis sueños. Empecé, mi voz firme a pesar de la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Pensé que estaba comenzando la mayor aventura de mi vida con alguien que me amaba tanto como yo a él. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Varias personas sonrieron, esperando claramente una sincera declaración de amor. Pero anoche descubrí algo que lo cambió todo. La energía en la sala cambió. Las sonrisas vacilaron mientras la gente sentía el trasfondo de algo más oscuro en mi tono. Sofía, por favor, dijo Adrián, su voz urgente, pero lo suficientemente baja como para que solo los más cercanos pudieran oír. No hagas esto, podemos solucionarlo. Me giré para mirarlo de frente, y en ese momento dejé que cada onza de dolor y traición se mostrara en mi rostro. ¿Podemos, Adrián? ¿Podemos solucionar el hecho de que pasaste nuestra noche de bodas en la cama con mi mejor amiga? El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber oído caer un alfiler. Luego comenzaron los susurros, aspiraciones agudas, jadeos de incredulidad, el sonido de sillas arrastrándose mientras la gente se giraba para ver mejor el drama que se desarrollaba. El rostro de Adrián pasó por varias expresiones: negación, ira, cálculo, antes de decidirse por un desesperado control de daños. Eso no es. No entiendes lo que viste. Entiendo perfectamente, dije. Mi voz cortando sus protestas como una cuchilla. Entiendo que toda esta relación fue una mentira diseñada para darte acceso a mi herencia. Entiendo que tú y Lucía habéis estado planeando esta traición durante 2 años. Entiendo que mi boda no fue más que una transacción comercial para ti. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Mi padre estaba de pie, su rostro oscuro de furia, mientras mi madre permanecía congelada en su silla, una mano presionada contra su pecho como si le costara respirar. ¿Es esto cierto?, exigió el tío de Adrián, Juan, un hombre severo que había dado uno de los brindis la noche anterior. Adrián abrió la boca para responder, pero yo no había terminado. Lucía, llamé, volviéndome hacia mi antigua mejor amiga. Estaba pegada a la pared cerca de la mesa del buffet, su rostro del color de la leche, sus manos temblando mientras agarraba su bolso como un salvavidas. ¿Quieres contarle a todo el mundo cuánto tiempo lleváis acostándoos tú y Adrián? ¿O lo hago yo? Sofía, por favor, susurró Lucía, pero su voz se oyó en el terrible silencio. 2 años, anuncié a la sala. Han estado teniendo una aventura durante 2 años, planeando este elaborado timo para robar el fondo fiduciario de mi abuela. El fondo que estúpidamente puse bajo el control de Adrián la semana pasada. La reacción fue inmediata y explosiva. Mi padre se lanzó hacia Adrián con la intención de matarlo, solo para ser contenido por mis tíos. La madre de Lucía comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos de vergüenza. Los parientes de Adrián gritaban preguntas y acusaciones, sus rostros reflejando una mezcla de shock, vergüenza e ira. A través de todo, Adrián permaneció congelado, su fachada cuidadosamente construida finalmente desmoronándose bajo el peso de la exposición pública. ¿Queréis saber la parte más patética?, continué, mi voz de alguna manera permaneciendo firme a pesar del caos a mi alrededor. Os habría dado cualquier cosa que me hubierais pedido. Si hubierais sido honestos, si me hubierais dicho que necesitabais dinero, os habría ayudado. Pero en lugar de eso, elegisteis destruirme por ello. Sofía. Adrián lo intentó una vez más, extendiendo la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás, evitando su contacto como si fuera veneno. No, no me toques. No me hables. No te acerques nunca más a mí. Me volví para dirigirme a la sala por última vez. Quiero que todos sepáis que estoy bien. Estoy herida, obviamente, pero estoy bien. Y quiero que sepáis que esta traición no dice nada sobre el amor, el matrimonio o la confianza en general. Solo dice algo sobre el carácter de las personas que eligieron el engaño por encima de la honestidad. Miré directamente a Lucía, que ahora sollozaba abiertamente. Confié en ti, mi corazón, y lo vendiste por dinero. Espero que valiera la pena. Finalmente, me volví hacia Adrián, este hombre que había sido todo mi mundo apenas 24 horas antes. Podéis teneros el uno al otro, dije en voz baja. Os lo merecéis. Y con eso, salí del salón de baile, dejando atrás los restos de mi antigua vida y adentrándome en lo que fuera que viniera después. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, recuperación de activos y reconstrucción emocional. Adrián efectivamente había transferido porciones significativas de mi fondo fiduciario a cuentas que él controlaba, pero los abogados de Diana fueron implacables en su búsqueda de la recuperación. En cuestión de semanas, cada céntimo había sido devuelto, junto con sustanciales penalizaciones que dejaron el ya maltrecho negocio de Adrián en la ruina. La familia de Lucía, horrorizada por el comportamiento de su hija, la repudió por completo.
Los parientes de Adrián hicieron lo mismo, condenándolo al ostracismo del negocio familiar y del círculo social que había sido su principal fuente de ingresos y estatus. Volví a mi apartamento en la ciudad, sumergiéndome en el trabajo y la terapia con igual determinación. La traición había destrozado mi capacidad para confiar, pero también había revelado una fuerza que no sabía que poseía. Había sobrevivido a lo peor que podía imaginar, y seguía en pie. Pero el karma, como resultó, apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella devastadora mañana en el salón del hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Sofía, soy Juan, el tío de Adrián. No había hablado con nadie de la familia de Adrián desde el desastre de la boda, así que la llamada fue inesperada. Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Te llamo ¿por qué? Bueno, pensé que deberías saber lo que ha estado pasando con Adrián y Lucía. A pesar de mí misma, sentí una punzada de curiosidad. Había evitado deliberadamente cualquier noticia sobre ellos, queriendo centrarme en mi propia curación en lugar de regodearme en su destino. No estoy segura de querer saberlo, dije honestamente. Creo que sí, replicó Juan. Se están destruyendo mutuamente, Sofía. Es bastante espectacular, de hecho. En contra de mi buen juicio, me encontré escuchando mientras Juan me ponía al día sobre el caos en que se había convertido la relación de Adrián y Lucía. Al parecer, sin mi fondo fiduciario para amortiguar su caída, el estrés de sus circunstancias drásticamente reducidas había comenzado a corroer su relación como el ácido. Adrián culpaba a Lucía por animarlo a seguir adelante con el plan de matrimonio, mientras que Lucía culpaba a Adrián por haber sido descubierto. Se habían mudado juntos por necesidad más que por amor. Y el pequeño apartamento que podían permitirse distaba mucho del lujo que habían planeado disfrutar. Adrián ha estado bebiendo mucho, continuó Juan. Perdió lo que quedaba de su negocio, y ahora apenas puede mantener un trabajo normal. Lucía trabaja en unos grandes almacenes y por lo que he oído, odia cada minuto. Qué triste, dije. Y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. No porque sintiera pena por ellos, sino porque la destrucción de sus vidas se sentía más hueca que satisfactoria. Hay más, dijo Juan. Han estado peleando constantemente. Los vecinos han llamado a la policía 2 veces por altercados domésticos. Lucía intentó dejarlo el mes pasado, pero no tiene a dónde ir. Su familia no la acepta de vuelta, y quemó todos sus otros puentes cuando esto salió a la luz. El cuadro que Juan pintaba era el de 2 personas atrapadas en una prisión de su propia creación. Su traición no solo había envenenado a su víctima, sino también a ellos mismos. ¿Por qué me cuentas de esto?, pregunté. Juan guardó silencio por un momento. Porque quiero que sepas que se ha hecho justicia, aunque no haya venido de ningún tribunal. Eligieron construir su felicidad sobre la destrucción de la tuya. Y resulta que esa no es una base muy estable. Después de colgar, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo, procesando lo que había aprendido. Una parte de mí se sintió reivindicada. Estaban recibiendo exactamente lo que se merecían. Pero una parte más grande se sintió vacía, como si su sufrimiento disminuyera en lugar de validar mi propia curación. Me di cuenta entonces de que la verdadera recuperación significaba dejar de necesitar que su castigo definiera mi paz. Sus consecuencias eran suyas, así como mi curación era mía. Un año después conocí a David. No se parecía en nada a Adrián. Donde Adrián había sido suave y encantador, David era genuino y estable. Donde Adrián se había centrado en lo que yo podía darle, David estaba interesado en quién era yo como persona. Conoció mi historia desde el principio, sabía de la traición y de los problemas de confianza que había creado, y fue paciente con mi proceso de una manera que gradualmente reconstruyó mi fe en la posibilidad de un amor honesto. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con cuidado, con una transparencia que habría sido imposible antes de mi experiencia con Adrián. La paciencia y la coherencia de David me convencieron gradualmente de que no todos los hombres eran depredadores. No todo el encanto era manipulación y no todo el amor era condicional. 2 años después de mi desastrosa primera boda, David me propuso matrimonio en la playa, donde Adrián una vez hizo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Pero mientras que la propuesta de Adrián había sido una actuación diseñada para manipular mis emociones, la de David fue simple, honesta y centrada por completo en nuestra conexión genuina. Dije que sí. Nuestra boda fue pequeña, íntima, a la que solo asistieron personas que realmente nos amaban y nos apoyaban. Diana estaba allí, convertida en una inesperada amiga y mentora tras la traición de Adrián. Mis padres, que habían luchado por confiar en su juicio después de haber sido tan completamente engañados por Adrián, aprendieron lentamente a querer a David por su carácter genuino. Fue durante el banquete de esta segunda boda, mientras bailaba con mi nuevo marido, rodeada de gente que realmente se preocupaba por mi felicidad, cuando vi una figura familiar de pie al borde del jardín. Tenía un aspecto terrible, delgado, sin afeitar, su ropa arrugada y manchada.
Estaba detrás de la valla del jardín como un fantasma de mi pasado, sus ojos fijos en mí con una expresión que no pude descifrar. Perdona un momento, le susurré a David, besándole la mejilla. Vuelvo enseguida. David siguió mi mirada y vio a Adrián de inmediato. Su mandíbula se tensó, pero simplemente asintió. ¿Quieres que vaya contigo? No dije, sorprendiéndome de lo tranquila que me sentía. Necesito encargarme de esto yo sola. Caminé por el jardín hacia Adrián, consciente de que varios invitados habían notado su presencia y observaban nerviosos. Cuando llegué a la valla, me detuve justo fuera de su alcance y esperé a que hablara. De cerca se veía aún peor. Tenía los ojos inyectados en sangre, la piel de un tono grisáceo y olía como si no se hubiera bañado en días. Sofía dijo, y su voz era ronca, rota. Adrián. Mantuve mi tono neutral, profesional. Estás preciosa. Feliz. Gracias. Permanecimos en silencio por un momento. Los sonidos de la celebración de mi boda continuando detrás de mí, risas, música, el tintineo de copas alzadas en una celebración genuina. He venido a disculparme, dijo finalmente. Ah, ¿sí? Sé que ya no importa. Sé que es demasiado tarde. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Por todo. Estudié su rostro, buscando la manipulación, el cálculo que siempre había estado allí antes. Pero todo lo que vi ahora fue una desesperación rota. ¿Qué pasó con Lucía?, pregunté. El rostro de Adrián se descompuso. Me dejó hace 6 meses. Dijo que no podía soportar mirarme más. No podía soportar en lo que nos habíamos convertido. Y ahora estás solo. Completamente. Se rió, pero sonó más como un sollozo. Sin dinero, sin trabajo, sin familia, sin amigos. Nadie a quien alguna vez le importé me habla. Consecuencias, dije simplemente. Lo sé. Sé que esto es lo que merezco. Pero, Sofía, necesito que sepas. Lo que sentí por ti fue real. Quizás empezó como parte del plan, pero en algún momento se volvió real. Miré a este hombre destrozado que una vez había sido todo mi mundo y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni reivindicación. Solo un vasto y pacífico vacío donde antes vivía todo ese dolor. No importa, dije en voz baja. ¿Qué? Si fue real o no. Ya no importa. El rostro de Adrián pasó por varias expresiones. Confusión, esperanza, desesperación. Te perdono, continué, y me di cuenta al decir las palabras de que eran ciertas. No por ti, sino por mí. Te perdono porque llevar la ira dentro estaba envenenando mi capacidad de ser feliz. ¿Eso significa? No significa nada, excepto que estoy en paz con lo que pasó. Significa que espero que encuentres una manera de construir una vida mejor para ti, pero no significa que te quiera en la mía. Adrián me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver cómo procesaba la finalidad de mis palabras. Eres realmente feliz, dijo, y había asombro en su voz, como si le sorprendiera que tal cosa fuera posible después de lo que me había hecho. Sí, lo soy. Con él. Conmigo misma, corregí. David es maravilloso, pero mi felicidad no depende de él como una vez dependió de ti. Aprendí a estar completa por mi cuenta. Esto pareció golpear a Adrián más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Su rostro se contrajo, y por un momento pensé que podría llorar. Lo destruí todo, susurró. Destruiste lo que teníamos en ti, pero no me destruiste a mí. No pudiste. Di un paso atrás de la valla, preparándome para volver a mi vida real, mi boda real, mi felicidad real. Oh Dios, Adrián. Sofía, espera. Me volví, y en ese momento lo vi claramente, quizás por primera vez. No como el hombre encantador que me había conquistado, no como el villano que me había traicionado, sino como un ser humano profundamente imperfecto que había tomado decisiones terribles y estaba viviendo con las consecuencias. No puedo darte lo que buscas, dije suavemente. No puedo absolverte ni quitarte la culpa ni mejorar tu vida. Tienes que hacerlo tú mismo. No sé cómo. De la misma manera que lo hice yo. Un día a la vez, con ayuda, con honestidad, con la decisión de ser mejor de lo que eras. Comencé a alejarme de nuevo, luego me detuve. Adrián. ¿Sí? No vuelvas a aparecer en mi boda. No vengas a mi casa. No contactes conmigo, ni con David, ni con nadie de mi familia. Si quieres disculparte, hazlo viviendo una vida que valga algo. Hazlo asegurándote de no volver a herir a nadie como me heriste a mí. Y si hago eso, si me vuelvo mejor. Lo miré una última vez. Este hombre que me había enseñado que era más fuerte de lo que sabía, más resiliente de lo que había imaginado, más capaz de amar de lo que me había atrevido a esperar. Entonces quizás algún día te perdones a ti mismo, dije. Pero eso es entre tú y tú. No tiene nada que ver conmigo.
Volví a la celebración de mi boda, a David, a la vida que había construido desde las cenizas de mis sueños. No miré atrás para ver si Adrián seguía de pie junto a la valla, porque no importaba. Su historia era suya para escribirla ahora, al igual que la mía era mía. David me encontró a mitad de camino en el jardín, sus ojos buscando en mi rostro signos de angustia. ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije, y lo decía completamente en serio. Me atrajo a sus brazos y bailamos bajo las estrellas mientras nuestros amigos y familiares celebraban a nuestro alrededor. El pasado era pasado, el futuro se extendía brillante e ilimitado ante nosotros, y en ese momento estaba exactamente donde pertenecía. Adrián nunca volvió a contactarme. Años después, Diana mencionó de pasada que había oído que trabajaba como consejero en una clínica de desintoxicación, ayudando a otras personas a reconstruir sus vidas después de tocar fondo. Si eso era cierto o no, si había encontrado la redención o seguía perdido en las consecuencias de sus elecciones, nunca lo supe, y me di cuenta, con profunda satisfacción, de que no necesitaba saberlo. Algunas historias terminan con venganza, otras terminan con justicia. Pero las mejores, aprendí, terminan con paz. La mía terminó con amor. Amor real, amor honesto, el tipo de amor que construye en lugar de destruir, que sana en lugar de herir, que te ve claramente y te elige de todos modos. Terminó conmigo, erguida en mi propia fuerza, rodeada de personas que valoraban mi felicidad más que mi cuenta bancaria, casada con un hombre que veía mis cicatrices como una prueba de mi resiliencia en lugar de una evidencia de mi necedad. Terminó con el conocimiento de que la traición no me había roto, había revelado exactamente lo inquebrantable que era en realidad.